Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta clase continuaremos entonces el estudio de las funciones, entonces vamos a ver las gráficas de funciones. Esto es un concepto que ya también habíamos visto, entonces recordemos. La gráfica es simplemente el conjunto de parejas en el plano x, f de x, donde x pertenece al dominio de la función. Entonces, por ejemplo, si f de x es igual a 2x menos 1, tenemos aquí, la gráfica pues sería la recta y igual a 2x menos 1, ¿de acuerdo? Esa es, la recta, bueno, aquí no la tenemos, pero en fin, veamos otros ejemplos primero. Si por ejemplo eje de x es x2 menos 2x más 1, entonces la gráfica es la parábola y igual a x2 menos 2x más 1, es decir, son el conjunto de puntos x, y, donde y es igual para cada x a precisamente este valor, x2 menos 2x más 1. Entonces, una gráfica en el plano cartesiano representa una función real y si toda recta, pues corta la gráfica a lo sumo en un punto. O sea, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que para cada valor de x hay un único valor de y que se le asigna a la x. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí a la izquierda vemos algo que no estaría representando la gráfica de una función. Porque, por ejemplo, por encima del punto 1 habría dos posibles valores de y. ¿Cierto? Hay dos posibles valores de y que son los que se muestran ahí. Bien. Entonces, las gráficas tienen esa propiedad de funciones. Cuando uno grafica una función, entonces para cada valor de x hay un único valor de y. Bueno, entonces dado cualquier conjunto no masivo A, definimos entonces una cierta función, que es un ejemplo que es la función identidad, o sea, cada x lo manda en x, entonces miremos su gráfica sería ¿qué? Sería una ecuación, que sería, la ecuación sería la ecuación de una línea recta a 45 grados, ¿cierto? Y igual a x. Muy bien, entonces miren, ahí está. ¿Cierto? Esta es la ecuación que refleja el gráfico o que representa más bien el gráfico de la función y igual a x. ¿Cuál es el dominio? Pues el dominio serían todos los números reales, no hay que excluir nada. Y el rango serían, pues, miren que si nos movemos en la x hacia adelante, los valores de y, que son los pintados en azul, pues recorrerían todos los puntos positivos. ¿Cierto? El valor de y, recuerden, el valor de y es esta altura. Si yo me paro, si este es x, por ejemplo, si x es 2, el valor de y aquí es esta altura que también tiene longitud 2. Entonces ustedes ven que recorre todos los valores de y positivos y todos los valores de y negativos cuando nos movemos hacia la izquierda. La función constante, pues miren, tiene como dominio todos los números reales, ¿cierto? Estaría definida en todos los números reales, pero el rango no consistiría sino solamente toma el valor c. Por ejemplo, c piensen que c aquí como está graficado es 2. Entonces la función, este sería un caso extremo en donde una función, el rango se limita a un solo punto. Esta sería la gráfica. Entonces el dominio es R, su imagen o rango es C, el valor C. Muy bien. Cuando la función tiene la forma, coge la maquinita un X y lo manda en mx más b, ustedes sabrán ya. Entonces, si ustedes se acuerdan de las clases anteriores, la gráfica va a representar una recta dependiente m intercepto b. ¿De acuerdo? Ahí está pues típicamente un ejemplo de una recta de estas. Estas funciones, obviamente, como la x aparece a la potencia 1, se conocen como funciones lineales. El dominio de f es R y la imagen de f es R cuando m es distinto de 0, cuando la pendiente es distinta de 0, ¿cierto? Cuando la pendiente es 0, entonces se tiene la recta y igual a b, que es una constante. En ese caso, la imagen de la función pues es solamente el punto y igual a b. Ese fue el caso anterior que vimos. Muy bien, entonces discutámoslo en más detalle. ¿Qué pasa si m es 0? ¿Cómo se grafica en este caso? Pues bueno, si m es 0, ¿qué quedaría? Quedaría y igual a 0 por x más b, o sea, y igual a b. Entonces, en ese caso, esa es una función constante. Muy bien, ahora pasemos a las funciones cuadráticas. Cuando tiene esta forma, pues hemos visto que en general esta función pues va a representar una parábola. El dominio es R, ¿cierto? Aquí no hay ningún problema. Para elevar un x al cuadrado, sumarle bx y c, no hay ningún denominador que se anule, ni ninguna raíz que tengamos que considerar.
entonces no habría que excluir nada del dominio de la función. Ahora, ¿cuál es su imagen y cómo es la gráfica? Pues bueno, entonces dependerá del tipo de parábola. Entonces vamos a mirar distintas parábolas. Este es el caso donde este coeficiente es mayor que 0. Ahora, si quiere, hagamos primero un recuento general de lo que uno observa, y ahora con el programa GeoGebra podemos hacer pues algunas gráficas particulares. Cuando A es mayor que 0 va a estar mirando hacia arriba. Cuando A es menor que 0, lo podemos ver en el GeoGebra. Ahora, si quiere, lo vemos. La A va a estar entonces mirando hacia abajo, va a ser cóncava hacia abajo. Hay otra función, recuerden, la función valor absoluto. Aquí a la izquierda recordamos cómo se define el valor absoluto. El valor absoluto de un número positivo es el mismo número, y de un número negativo es menos el valor del número. ¿De acuerdo? ¿Qué problema hay para graficar valor absoluto? Perdón, ¿qué problema hay para definir valor absoluto? No hay ninguno, ¿cierto? Se puede definir en todos los números reales, luego su dominio es R. ¿Y qué imagen piensan ustedes que va a tomar la función? Pues bueno, los valores absolutos, ustedes ensayan, son el mismo número cuando x es mayor o igual que 0, y es menos el número cuando x es negativo. Ojo, menos el número. Menos el número no quiere decir que sea negativo. Por ejemplo, si x es menos 5, el valor absoluto de menos 5 es menos el número, o sea, menos 5, es igual a 5. Entonces los valores absolutos son siempre, por definición, positivos o 0. Entonces la gráfica, si ustedes lo miran aquí con el GeoGebra, va a ser así. Por ejemplo, miremos. Aquí, por ejemplo, tomemos el valor 3. ¿Qué quiere decir que la altura es 3? Quiere decir que sobre este punto, perdón, ¿qué quiere decir que la función en 3 valga valor absoluto de 3, que es 3? Quiere decir que la altura en este punto, en el punto 3, es 3. ¿Cierto? Aquí, este punto que acabamos de marcar aquí. ¿Cuánto sería el valor de la función en menos 5? Pues entremos menos 5 acá, en la maquinita que da valor absoluto de menos 5, que es 5, entonces graficamos esta altura igual a 5. ¿De acuerdo? Entonces, esta recta, entonces tendría una pendiente menos 1, mientras esta recta tendría una pendiente 1, y el valor absoluto de x, típicamente, esta es una función importante, deben reconocerlo, es una b que tiene el vértice precisamente en el origen. Este es y igual a valor absoluto. Entonces su imagen ahora, ¿cuál es su imagen? Pues miren, la imagen es qué punto recorre uno. Cuando yo me muevo en x, la recta sube, o sea, todas estas alturas que reflejan los valores de y son todas positivas. Cuando nos movemos en la dirección de x negativo, todas estas alturas de y, nuevamente que reflejan el valor de la función, también son todas positivas. Entonces ustedes verán, entonces la imagen es solamente el conjunto 0 infinito, tomando el 0, toma el 0 hasta más infinito y no toma ningún valor negativo. Otro ejemplo que aparece, hagamos este ejemplo que aparece con frecuencia en matemáticas, es la llamada función parte entera. Entonces f de x, muchas veces lo denotan así, como un corchetico x, y se conoce como la función parte entera de x. La parte entera de x entonces se define como el mayor entero menor o igual que x. Entonces esto por definición es el mayor entero menor o igual que x. Menor o igual que x. Entonces la manera más, veamos algunos cómputos. Entonces, por ejemplo, la parte entera de pi, pues pi es el número 3, 14, 15, 9, etc. Entonces el mayor entero, entonces lo más fácil quizás sea, fijémonos en esta recta que tenemos aquí a la izquierda, y en esa recta pues sería el número que está antecitos, es el entero más grande que está a la izquierda del número x. O sea, si ustedes quieren en la recta, o sea, el entero más grande que está a la izquierda es 3, ¿cierto? O sea, la función f de x de manera visual es el entero más grande a la izquierda de x. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la parte entera de
una fracción que fuera 8 ¿se acuerdan esta notación? 27 barra, o sea, esto es 8 puntos y el periodo se repite, 27, 27, 27. Entonces aquí nuevamente, si ustedes miran la línea, entonces marcamos el punto y el entero más grande a la izquierda, ¿cierto? El más grande a la izquierda pues sería el 8. Bien, ahora con números negativos, pues ahora cuando el entero, cuando el número es un entero, pues el entero más grande a la izquierda del 12, pues a la izquierda hay que tener cuidado, claro, a la izquierda es menor o igual, puede ser el mismo número, entonces en este caso permitimos que sea el 12, es el mismo número también. Muy bien, entonces ahora, pues igualmente, si fuera negativo, por ejemplo, menos 5 sería menos 5 o menos 2 sería menos 2. Y ahora sí, pensemos uno más, un poquito, digamos, más truculento, donde uno se puede equivocar, es cuál sería la parte entera de menos 1,5. Entonces la parte entera de menos 1,5 pues sería, mírenlo en la recta nuevamente, si ustedes ven aquí está el menos 1, después nos movemos hacia la izquierda está el menos 2 y en la mitad está el menos 1,5, entonces el más grande sería el menos 2, ¿cierto? El más grande a la izquierda. Muy bien, esa sería entonces la función parte entera. Como siempre, entonces una gráfica de la función nos dice muy bien visualmente, podemos entenderla digamos de un solo golpe, entonces vamos a proceder a hacer la gráfica. Muy bien, entonces vamos a mirar la gráfica del valor de la parte entera de x y vamos a encontrar la imagen de la función, o sea, cuál es el rango de la función. Entonces recuerden, el mecanismo para encontrar el rango va a ser casi siempre graficar y mirar la gráfica. Muy bien, entonces aquí tenemos los ejes cartesianos y tenemos la función. Entonces, por ejemplo, analicemos cuánto vale la función entre 0 y 1. ¿Cuánto vale la parte entera de 0? Bueno, la parte entera de 0 vale 0. ¿Cierto? ¿Cuál es aquí, para todos estos puntos entre el 0 y el 1, sin tocar el 1, la parte entera sería, por ejemplo, piensen en 0,5, un medio aquí. La parte entera, entonces, recordemos, es el entero menor o igual que x más grande. O sea, el que está a la izquierda. Entonces, para 1,5 el más grande es 0. Entonces, la parte entera, para todos los valores entre 0 y 1, vale 0. Por eso esta línea está sobre el eje, ¿cierto? La y, que lo que está representando en la gráfica es que la y vale 0 en este pedazo. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos a 1? Cuando llegamos a 1, miren, la gráfica salta, ¿cierto? Salta porque en 1 la parte entera de 1 es 1. Y se mantiene constante 1, 1 para todos los valores entre 1 y 2, excluyendo el 2. ¿Por qué? Por ejemplo, hagan el mismo experimento. Cojan, por ejemplo, aquí el puntico 1,7. Ahí vemos, por ejemplo, le puse una marquita. 1,7, la parte entera de 1,7 es el mayor entero menor o igual que 1,7. Es 1, entonces la parte entera de este valor tiene esta altura aquí que tenemos que poner es 1. Entonces nuevamente en 2 salta a 3, ¿cierto? Aquí salta, perdón, a 2, se mantiene constante en 2 y así sucesivamente. Aquí por ejemplo en menos 1, si aquí cogen un valorcito menos 0,5, la parte entera es el mayor entero a la izquierda, o sea el menos 1. Después entonces si cogen otro valor entre menos 1 y 2, menos 1,5, el que hicimos ahora, la parte entera es menos 2. Miren, la parte entera, esta rayita lo que quiere decir es que para este punto que hay aquí, bajamos, como lo estamos indicando ahí, bajamos menos 2 unidades. O sea, bajamos 2 unidades. O sea, bajamos hasta el menos 2. Y así entonces vemos que la imagen pues va a tomar todos los números naturales, ¿cierto? Aquí toma el valor 0, aquí toma el valor 1, el valor 2, no toma valores intermedios, no toma 1,5, no toma menos 3,5, entonces la parte entera para este caso, entonces esta es una función un poquito complicada, la tienen que mirar con un poquito más de detalle, pero va a ser una serie de escaloncitos que se van hacia infinito por aquí, hacia menos infinito, por aquí hacia más infinito. Son escaloncitos espaciados una unidad. Otros ejemplos de funciones que aparecen no dadas explícitamente por una fórmula, sino posiblemente por un conjunto de fórmulas son las llamadas funciones definidas por partes. Miremos esta función, Esta función entonces, ¿cómo está definida? Entonces tomamos la recta real y vamos a ver entre
menos infinito y menos 4 sin incluir el menos 4, la función vale 3. Esa es la instrucción. O sea, la maquinita tiene primero que determinar en qué rango está la x. Si la x es menor que menos 4, la maquinita computa 3. Si la x está bien sea menos 4 o hacia la derecha de menos 4 hasta menos 2, la maquinita computa x más 1, y si es mayor que menos 2, computa x2. Entonces, miren, entonces para la primera aquí lo tenemos en rojo. Miren, la maquinita, por ejemplo, si le damos el valor menos 5, ¿es menos 5 menor que menos 4? Sí, es menor. ¿Cierto? Está a la izquierda. Ser menor es estar a la izquierda en la recta real. Menos 5 es menor que menos 4. ¿Cuánto debe valer la función? Hay que subir 3 unidades. Entonces obtenemos una función que es constante 3 hasta llegar a menos 4, porque aquí está en menos 4 la función no toma el valor 3. De ahí que saquen este huequito. Si ven, este huequito quiere decir que en menos 4, si yo subiera 3 unidades, no encuentro el valor de la función ahí. Y no lo encuentro simplemente porque en menos 4 ya la máquina tiene que tomar esta instrucción. X mayor o igual a menos 4, por ejemplo, menos 4 mismo. Entonces debe ser menos 4 más 1. Entonces miren, menos 4 más 1, por ejemplo, sería menos 3. ¿De acuerdo? Entonces en menos 4 la función hay que descender menos 3 y hay que graficar, o sea, tendría la dirección de la recta x más 1, que es una recta de pendiente 1 e intercepto 1. Este es el tramito entonces de esa recta. ¿Cierto? Aquí voy a poner x más 1, miren, aquí la acabo de poner encima, si fuéramos a graficar toda, pero no la graficamos toda, solamente tomamos este segmentico. ¿Por qué razón? Tomamos ese segmentico por la razón de que la maquinita nos da que este es el valor restringido a cuando x está entre menos 4 y menos 2, o sea, entre este valor y este, ¿cierto? Solamente en este tramo la máquina nos da la instrucción de tomar ese valor. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando x es mayor que menos 2? O sea, a la derecha de menos 2, la función debe tomar la forma de una parábola, ¿cierto? La forma de x2. O sea, en menos 2, si queremos, entonces miren, al mirar esta gráfica es muy importante que ustedes se fijen dónde está el puntico lleno y el puntico vacío. Yo me paro en menos 2, pongamos aquí en menos 2. ¿Cuál es la imagen de menos 2? Bueno, entonces miremos en qué rango está de estas tres posibilidades, dónde está el menos 2. ¿Es menor que menos 4? No. ¿Mayor que menos 2? Obviamente no. Entonces está aquí en la mitad. ¿Menos 2 es menor o igual que menos 2? Sí. Entonces la instrucción es coja x y súmele 1. O sea, coja menos 2 y súmele 1, menos 1. Entonces en menos 2 el valor de la función debe ser menos 1. O sea, debemos bajar de aquí a aquí, como se muestra. Por eso este puntico lleno. Y este puntico donde habría, cierto, si trazamos una recta vertical, no podría haber dos puntos, porque entonces eso no definiría una función. Recuerden que para una función, para cada punto del dominio, debe haber un único valor, que la confunción, o sea, la función, por decirlo así, es una maquinita que no tiene ambigüedades. Usted le da la x y la maquinita sabe es precisamente qué hacer cuando tiene la entrada x. Entonces, si este puntico estuviera lleno, uno no sabría en la gráfica si el valor de menos 2 es 4 o si el valor de menos 2 es menos 1, pero miren que aquí entonces simplemente es menos 1, es el puntico lleno, y no es 4, que es el puntico vacío. Y si x es mayor que menos 2, pues entonces esto vale x2, que es esta parábola, y sigue siendo x2 para todos estos valores. Entonces ese es un ejemplo de una función definida mediante lo que se llama definida por tramos, o sí, una función definida por tramos. Veamos un último ejemplo de una función definida a trozos o a tramos. Yo prefiero usar la palabra tramos que trozos. Trozos me suena algo vulgar, no sé, pero es una cuestión de gusto. Obviamente las dos nomenclaturas se usan. Entonces miren, la función tiene tres fórmulas que la definen. 2 menos x2 más 1 y 2x menos 6. ¿Cómo deben interpretarse? Bueno, la máquina, tomemos un valor 10, por ejemplo. Entonces debemos localizar el 10, qué condición de estas cumple. En programación de computadores, esto es lo que se conoce como una función if, ¿cierto? Del inglés, que significa el si condicional, si tal cosa, if. Si x fuera menor que menos 2, ¿el 10 es menor que menos 2? No. ¿El 10 está entre menos 2 y 2? No. ¿El 10 es mayor o igual que 2? Sí. Entonces, el programa de computador vendría aquí, o la maquinita vendría aquí a ese x igual a 10, determina que es mayor o igual que 2, y computa 2 por 10 menos 6. O sea, computaría 20 menos 6, 14.
esta función evaluada en 2 da 14. Entonces, vamos a graficarlo. Entonces miren, si x es menor que menos 2, vale constante 2, esta altura 2. Al llegar a menos 2, ¿qué ocurre? La función debe cambiar, por eso el puntico abierto. Porque al llegar, estos valores excluyen el menos 2, ¿cierto? X debe ser estrictamente menor que menos 2. Ahora, entre menos 2 y 2 debe ser la forma de menos x2 más 1. Menos x2 más 1 es esta recta. Y miren el puntico relleno aquí, que quiere decir que menos 2 no tome este valor que aparece aquí, sino tome este rellenito, que es menos 3. Efectivamente, si x es menos 2, satisface esta condición, y entonces la maquinita daría menos 2 elevado al cuadrado menos 4, más 1, menos 3. El menos 2 debemos bajar entonces 3 unidades, o sea, el punto y para x igual a menos 2 es menos 3. Y para todos los puntos, ahora, ¿por qué no consideramos sino este tramito de parábola? Ese tramito de parábola es porque esta definición de menos x2 más 1 es solo válida para valores entre menos 2 y 2, ¿cierto? Para todos estos valores entre menos 2 y 2. Y no en otra parte. Y si x es mayor o igual que menos 2, entonces debemos seguir la instrucción de coger 2x menos 6, o sea, multiplicar a x por 2 y restarle 6, que es la ecuación de una recta. Entonces miren nuevamente aquí en 2, donde hay un puntico vacío y uno lleno, lo que quiere decir es que en 2, como 2 es mayor o igual que 2, ciertamente el valor de la función, la máquina debe computar según esta fórmula. O sea, 2 por 2, 4, menos 6 menos 2. O sea, en 2 debemos bajar 2. De aquí que sea este puntico rellenito que se obtiene bajando menos 2 y no este abiertico bajando 3, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quiere decir una función por partes o por trozos. Es una función que tiene varias fórmulas y hay que decidir para cada una de las fórmulas qué hacer. Muy bien. Entonces, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo vayan pensando. Deben bosquejar la gráfica de las siguientes funciones. Estas dos funciones que aparecen aquí definidas a tramos. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.